Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes que tienen eh, la gentileza de visitar mi canal de videos en YouTube. No me he presentado antes porque he estado bastante agripado y bueno, no me permitió la gripe seguir subiendo videos. Pero voy a subir un video ahora para seguir reflexionando con ustedes sobre la Watchtower. Y es que la gente habla que la iglesia cristiana está dividida. Y es cierto, la iglesia cristiana está dividida. Está dividida en diferentes grupos y sectas, ¿no es cierto? Y que pues crean confusión entre, entre los cristianos y también entre los que no lo son. Y se preguntan por qué la iglesia cristiana está dividida en tantas denominaciones, en tantas eh, sectas, que ya uno no sabe cuál de todas enseña la verdad, porque cada una dice enseñar la pura verdad. Usted católico dice que su iglesia es la verdadera, usted también evangélico dice que la suya es la verdadera, el adventismo del séptimo día dice que la suya es la verdadera, la iglesia mormona también, la iglesia de Cristo, la iglesia pentecostal, la iglesia unida, la iglesia anglicana, ¿no es cierto? La bautista, la metodista, todos están pues proclamando tener la verdad y ser la única religión verdadera. Pero si nos ponemos a examinar, cada una de estas iglesias interpreta las escrituras de manera muy particular y muchas veces de manera muy antojadiza o conveniente para sus intereses. De modo que uno no sabe pues a dónde reunirse. Los testigos de Jehová aparecen y dicen: nosotros sí somos la religión verdadera porque nosotros no somos parte de Babilonia la Grande, el imperio mundial de la religión falsa. Nosotros enseñamos la verdad. Nosotros tenemos el llamado celestial, somos los ungidos, somos los que Dios utiliza para dar alimento a la grey, a propios y también, ¿por qué no?, a extraños en su debido momento. Dios nos ha escogido a nosotros. Pero de igual manera decía José Smith, decía que él había sido llamado eh, por Dios para restaurar la religión verdadera, ya que él estaba tan confundido y le preguntó a Dios cuál es la religión verdadera, y tuvo pues una visión, ¿no?, donde se aparecen unos ángeles, y bueno, ya saben ustedes el rollo. Y ahí se creó el libro Mormón, ¿no es cierto? El libro Mormón. Bueno, las planchas de oro y todas estas cosas que usted sabe, todo este rollo que nos hablan los mormones de la elección de los indios americanos como el Israel de Dios, ¿no? Los indios de América, como los miembros de las tribus perdidas. Bueno, y tenemos al adventista. El adventista también dice que su iglesia es la verdadera porque es la única que tiene la que se esmera en guardar el sábado, que cumple con la ley de Dios, que Elena G. de White fue llamada y fue iluminada por Dios para escribir una serie de libros o tomos para la guía del pueblo de Dios, lo cual ahora se sabe que esos libros te tienen o contienen un montón de tonterías y cosas garrafales que tuercen las escrituras. Y ni hablar de los testigos de Jehová, porque tienen al señor Russell, que ya falleció hace muchos años, en 1916, que decía que, aunque no lo dijo abiertamente, él se creía el esclavo fiel y discreto, y que Dios lo llamó para restaurar la verdad, y bueno, que él escribió sus 6 o 7 tomos de escrituras para revelarle al mundo las verdades de Dios que se habían perdido, y así empieza el movimiento de los testigos de Jehová. Igual empezó el movimiento de Herbert W. Armstrong allá por los años 30, quien decía pues que él era Elías del tiempo del fin y que él venía a restaurar las verdades bíblicas también. O sea, el señor Armstrong, el que formó la iglesia de Dios Universal, ya fallecido en 1986, a los 94 años, dejando a su iglesia totalmente
totalmente dividida en subiglesias o subsectas que también se llaman Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios unida, Iglesia de Dios de Filadelfia y así otras más que han aparecido. Todas han salido del señor Armstrong. Y tenemos también a la Iglesia de Cristo, ¿no? Que fue también fundada, por decirlo de alguna manera, por Alexander Campbell en 1830 y tantos también, y que él decía que tenía que restaurar la verdad y era el movimiento de la restauración. Su iglesia, la iglesia de Alexander Campbell, el cual sostenía que el reino de Dios es la iglesia de Cristo. Esa es la base de su enseñanza, que la iglesia de Cristo es igual al reino de Dios. Y como ven ustedes, podemos así nombrar a un montón de movimientos religiosos que han aparecido en los últimos 200 años. Bueno, en realidad eso vino ya a partir de la Reforma, pero a partir de los últimos 200 años han aparecido un montón de denominaciones, digamos que se han salido de la Iglesia Católica y también las iglesias protestantes. Así que la iglesia cristiana está dividida. Los testigos de Jehová no son una excepción. Ellos también están divididos y cuando murió Russell se formó un grupo que se llamó Estudiantes de la Biblia, The Dawn Bible Students Association, la Asociación de los Estudiantes de la Biblia, el ALBA, que todavía existe y tiene su sede central en East Rutherford, en Nueva Jersey en Estados Unidos. Ahí tienen sus bases, aquellos que se separaron de Russell y tienen una pequeña movimiento religioso de unos 5,000 individuos que siguen enseñanzas caducas del señor Russell. Enseñanzas que ahora tampoco se creen dentro de la Watchtower. Solamente algunas, la mayoría han sido descartadas. Pero la iglesia, vamos a decir, la iglesia de los testigos de Jehová, porque existe una iglesia que es la congregación, o iglesia, aunque no lo quieran ellos admitir, es una iglesia, digamos, en el concepto de que es una congregación, bajo esa base, que es una congregación, ¿no?, que tiene a Cristo supuestamente como cabeza, está dividida. Y digo que está dividida porque, curiosamente, la Watchtower admite que todos los miembros de la Watchtower, sean ungidos o no, son parte de la congregación o cuerpo de Cristo o de la cabeza de Cristo. Y solamente 144,000 de esas personas son ungidas y son llamadas para irse al cielo. De modo que tenemos un cuerpo, supuestamente llamado la iglesia, pero que está escandalosamente dividida en un grupo pequeño de que se van al cielo, que son los privilegiados, los que heredan el reino, los que son los que van a gobernar, y el resto del cuerpo, la grande muchedumbre, que pertenecen a ese cuerpo, que se dirigen por la cabeza, que es Cristo, ellos se quedan en la tierra siendo gobernadas por un grupo del mismo cuerpo que se va al cielo con Cristo. Entonces, ¿está dividida la iglesia de los testigos de Jehová? Está dividida. Está dividida. Es una iglesia, ¿no?, o una congregación de gente, o es un pueblo de Dios, como ellos llaman el pueblo de Jehová. Un pueblo dividido, en donde, si bien se dicen dejar guiar por la cabeza y todos son miembros de unos a otros, son miembros cada uno, porque eso es lo que dicen, que todos son miembros del cuerpo y que ninguno es menos que el otro, y que todos son importantes hasta más pequeño. Sin embargo, ese cuerpo está dividido, porque es un cuerpo que tiene, vamos a decir así, una parte minúscula que va a estar en el cielo y la otra parte, que la mayoría, se queda en la tierra. Es un cuerpo que está dividido. Un mini cuerpo que se va al cielo y un cuerpo más grande que se queda en la tierra. Y ambos, a Watchtower dice que son un solo rebaño o un solo cuerpo y que están dirigidos por Cristo a la cabeza. Es una iglesia dividida. Está totalmente dividida. No nos engañemos, estimados amigos. Es un engaño. Están divididos. Hay dos grupos dentro del cuerpo. Es como si Cristo tuviera un cuerpo, ¿no?, fenomenal, ¿no?, un cuerpo raro, así como se ve en la televisión, que hay niños que nacen medio fenómenos, que nacen con, digamos, con dos brazos,
y a veces en la espalda tienen otra mano más que cuelga ahí, que te está pegada a la espalda, como he visto yo muchas veces en, en televisión, niños que son fenómenos, ¿no? Que nacen con una pierna más o un bracito más en la espalda. Entonces, es igual lo que pasa con la Watchtower. Es un cuerpo que tiene un pequeño grupo de personas que van a ser extirpados del cuerpo para llevárselos al cielo. Van a ser cortados y llevados al cielo, mientras que el resto se queda en la tierra. Un cuerpo más grande, la parte mayor del cuerpo de Cristo. Y entonces yo me pregunto, y lo más trágico, que solamente de ese cuerpo de Cristo, que es el cuerpo de la congregación, todos deberían ser ungidos, porque si la cabeza es ungida, el cuerpo también. Pero no, hay un cuerpo que solamente tiene una pequeña parte de ese cuerpo es ungido, tiene el Espíritu Santo y el resto no. Tiene que estar pidiéndolo constantemente cuando uno está en peligro o cuando uno está en necesidad. Una cabeza que dirige a su cuerpo, que es Cristo. Pero ese cuerpo, algunos son más importantes que otros, porque si algunos tienen esperanza celestial, entonces son más importantes que los demás. Son los que gobiernan. Pero la Biblia dice que el más pequeño de los miembros no es el más pequeño, para Dios es el mismo, igual, tiene igual valor. Pero de hecho, si nos atenemos a la doctrina de los testigos de Jehová, pues una persona que tiene esperanza terrenal no tiene el mismo valor que uno que va a tener que reinar con Cristo en el reino celestial. ¿No es cierto? Por favor, son gente que van a reinar con Cristo, que son los únicos hijos de Dios, para colmo. El resto todavía no son hijos de Dios. O sea, hay un cuerpo en donde solamente una parte son hijos de Dios y la mayor parte no son hijos de Dios. No son hijos de Dios todavía. Hay que pasar la prueba final y después se verá si son hijos de Dios. Merecedores también de ganar la eternidad o la vida eterna al final de los 1000 años. Todo un desbarajuste, toda una locura que a nadie se la puede creer, salvo los de Jehová ignorantes, ¿no? Entonces, el cuerpo de Cristo es uno. La Biblia dice en Hechos 2, 46 al 48, vamos a leer del 44 hasta el 46, 47, se dice que todos los que se bautizaban eran añadidos a la iglesia, o sea, al cuerpo, y todos se han bautizado. De la misma manera se bautiza el llamado ungido, como también el que de las otras ovejas se sumergen en el agua, salen para una nueva vida. Todos hacen lo mismo, pero sin embargo, no, solamente los ungidos van al cielo y son ellos los que van a recibir el Espíritu Santo. Los demás simplemente serán los vasallos, los súbditos que estarán fuera del reino, en el patio exterior del palacio real. No van a poder asistir a las bodas del Cordero porque van a estar muy lejos del Cordero. Y no sé cómo van a celebrar la boda del Cordero estas personas si van a estar lejos de la ceremonia celestial. Salvo que sean Superman y vean más allá de las nubes. Y nadie puede creer eso. De modo que la iglesia de los testigos de Jehová, la llamada congregación, el pueblo de Dios, congregación, iglesia, porque Cristo es la cabeza de todo, no solamente los ungidos, ¿no? Está dividida. Dentro de la Watchtower está dividida. Y peor que en otras religiones, porque por lo menos en las otras religiones, todos los que se meten a ser parte de la iglesia son todos iguales. Tienen las mismas promesas, tienen el mismo destino, el mismo premio. Pero no, en la Watchtower no, es peor todavía. No todos los que entran a ser parte por el bautismo del cuerpo de Cristo, la iglesia, tienen los mismos derechos o las mismas promesas para recibir. Un grupo recibe unas promesas diferentes de vivir en la tierra, estar acá y luego estudiar los nuevos rollos y ser probados al final del milenio, pero los otros automáticamente se van al cielo al momento de morir para recibir la inmortalidad con vida eterna, dice la Watchtower. Entonces, es la única religión que yo conozco en donde los que son miembros de la iglesia están divididos, pero así marcadamente. Eso no ocurre con el adventismo, eso no ocurre con los evangélicos, eso no ocurre con los católicos, pero sí ocurre con esta secta perniciosa de los testigos de Jehová, en donde los que son parte de la iglesia, cuerpo de Cristo, porque son todos miembros unos a otros, que más chiquitos es igual de importante, son la Watchtower, pero sin embargo a la hora de premiarlos, los más chiquitos reciben poco y los más grandes reciben todo.
Entonces uno dice, esto es un cuento mal contado, es un cuento chino, es una historia mal contada, es un mito, es una fábula, es un engaño, para engatusar, para confundir. Así que, estimados amigos, mucho cuidado con los testigos de Jehová, porque ahí, en esa religión, es la única que yo conozco, donde el cuerpo de Cristo, la iglesia, está dividida, pero de una manera tan vergonzosa, ¿no? Que pues no se ve esto en ninguna iglesia de Babilonia la Grande. No se ve. Díganme ustedes, ¿qué iglesia de Babilonia la Grande, cristiana, supuestamente cristiana, enseña pues que existen dos destinos diferentes para la grey de Dios, ¿no? Dos destinos, dos premios distintos, dos promesas distintas. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde se va a encontrar eso? Una sola religión dentro de la llamada cristiandad, dentro de la llamada Babilonia, que enseñan pues justamente que en sus iglesias hay diferentes destinos para los salvos. Bueno, eso es todo lo que quería comentarles, amigos, y como siempre será hasta otro video.